Qué maravilloso es Dios, que nos recuerda siempre en toda nuestra vida. Dios se la pasa acordándonos de cuánto nos ha amado, de cuánto se preocupa Él por nosotros. Toda nuestra vida, desde el momento en que nacimos, Dios siempre ha estado al pendiente de nosotros. Ningún solo momento se ha ido y nos lo recuerda, pero a veces, muchas veces, el ser humano es necio. Hemos llegado a ser necios, de que no reconocemos sus bondades, sus misericordias, sus buenas dádivas que Él tiene con nosotros. Lo curioso de todo es que Dios no miente, nunca ha mentido, no puede mentir. Su propia naturaleza le impide mentir. No hay mentira, no hay engaño en Él. La verdad es Él mismo. Es Él mismo. Pero el gran contraste, la gran incongruencia de las cosas con el ser humano es que como ese ser tan perfecto, tan bueno, tan veraz, tan verdadero, muchos dudan de Él, no creen en Él, no le creen a Él. Qué triste para Dios, de verdad. Hoy con la ayuda de Dios, precisamente, quiero compartirles una enseñanza, si Dios nos presta vida y nos permite. Es una enseñanza que he dividido en dos partes. Hoy vamos a estar viendo la primera parte. Y si Dios lo permite, el próximo domingo tocaremos el tema nuevamente con otras características. Vamos a estar hablando de la incredulidad precisamente. El peligro de la incredulidad. El peligro de la incredulidad. ¿Qué entendemos nosotros con peligro? Cuando vamos caminando por allá y de repente, no sé, ahí en donde está, por ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad, tiene un montón de carteles, de anuncios, de alertas y dice peligro, y tiene una calavera, peligro, no acercarse, no tocar. O los envases de veneno, también tiene una calaverita y dice peligro. ¿Peligro qué significa? Peligro significa que es algo que puede poner en riesgo nuestra integridad física. O sea, que si tocamos nosotros lo que ahí en la comisión dice que no toquemos, nos podemos electrocutar y nos podemos morir. Si tomamos del veneno que dice peligro y no hacemos caso, lo destapamos y lo ingerimos, vamos a morir. Dios nos dice peligro con la incredulidad. Hay un peligro con la incredulidad. Y este peligro es el peligro de verdad del cual más debemos de estar alertas. ¿Por qué? Porque si en dado caso nos electrocutamos, vamos a morir físicamente. Pero el peligro de la incredulidad tiene consecuencias más desastrosas, peores, porque sus consecuencias son eternas. Son eternas. Vamos a buscar el rostro de Dios, a pedirle que nos ilumine. Desde tu lugar yo te invito, pídele a Dios, habla con Dios. No estés aquí nada más como un domingo más, como un domingo cualquiera, como otra reunión más, no. Pídele a Dios, ruégale desde tu lugar, Señor, háblame, ábreme los ojos, ilumíname, Señor. Lo que aún no alcanzo a entender, muéstramelo tú. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque si no haces eso, por más que yo me esfuerce a explicarlo de la mejor manera, yo no tengo ningún poder para convencerte de nada. Yo no tengo ningún poder para cambiar tu mentalidad, para cambiar tu corazón. No tengo ningún poder, no me ha sido conferido ese poder.
pero ese poder lo tiene el Espíritu de Dios. Y ese poder lo tiene hoy y está en medio de nosotros. Dice Jesús que el Espíritu Santo vendrá para convencer de pecado, de justicia y de juicio. Él nos convencerá. No mis palabras, no mi predicación. Es Dios. Por eso yo te digo, pídele a Dios aún allí, pídele a Dios que me ayude a poder hablar bien, a decir las cosas de la manera correcta, más sencillas, más claras para que tú puedas entender. Necesitamos de Dios. Padre, gracias por darnos la oportunidad de poder alabarte una vez más, poder glorificar tu nombre, Señor. Hoy domingo, día de reposo, dice tu palabra que mientras no ha llegado el día, Señor, es necesario que nosotros nos congreguemos, Padre, para anunciar que tú vienes pronto, Señor, para anunciar tus maravillas, tus misericordias, tus bendiciones. Y aquí estamos, Dios. Queremos ser bendecidos por ti en esta mañana. Padre, háblanos por medio de tu palabra. Trae discernimiento en los corazones. Ilumina, Señor, cada palabra, cada entendimiento, cada mente, cada corazón. Ilumínalos tú, Jesús. Yo no soy nada, yo no soy nadie, Señor. Yo de verdad soy muy torpe incluso para explicar. Señor, ayúdame, Jesús. Por favor, que nadie, Señor, que nadie se vaya sin que tu palabra le haya hecho efecto hoy, Jesús. Y si se van, Señor, que no quede, que no el día de mañana vayan a decir, es que a mí nadie me advirtió, es que a mí nadie me lo explicó ni me lo dijo, porque tú eres bueno y traes tu palabra a su tiempo, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a entender este llamado de alerta. Ayúdanos a entender, Señor, los peligros que tiene la incredulidad. Muchas gracias, Padre. Gracias por esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Quiero empezar a leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, el primer texto que vamos a escudriñar. Mateo, capítulo 13, versículo 10. Hace algunos domingos, los últimos domingos antes de que hubiera lo de la acción de gracia que se llevó a cabo la semana pasada, el hermano Saturnino estuvo compartiendo una serie de enseñanzas con respecto a la parábola del sembrador. De verdad, yo espero, y más que yo, Dios espera que su palabra se esté tomando en serio. Espera que se esté meditando en ello. Y no solamente termina la reunión, regreso a mi casita a vivir mi vida como siempre. Y lo que dijo el hermano Saturnino hace 2 domingos, hace 3 domingos, ya ni me acuerdo de qué se trató, ni de a qué iba la enseñanza. Tenemos nosotros que profundizar. Tenemos nosotros que escudriñar las Escrituras para conocer la voluntad de Dios, para conocer su corazón, qué es lo que Él pide y quiere de nosotros. Bueno, yo no voy a volver a leer la parábola del sembrador, pero sí me llamaba la atención estos versículos de cuando Jesús terminó de enseñar la parábola. Sus discípulos se acercaron y dice el versículo 10. Entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Versículo 11. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Versículo 12, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Versículo 13. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden, porque viendo no ven,
porque oyendo no oyen ni entienden. Versículo 14. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Versículo 15. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. De algo estaba hablando Jesús aquí, de incredulidad. Jesús no se está contradiciendo y Jesús no está haciendo acepción de personas cuando los discípulos llegan y le dicen: Señor, ¿por qué por parábolas? ¿Por qué? Y pareciera, si nosotros leemos superficialmente la Biblia, sin escudriñarlo, sin profundizar en ellos, pudiéramos decir: qué malo es Dios. Porque pareciera dar a entender como que Jesús no quería que ellos sepan ni entiendan lo que Él les predicaba. Pero no es que Dios no quiera que lo entiendan. No es que Dios no quiera que todos conozcan la verdad, no. Lo que pasa es que hay un problema. En el corazón hay incredulidad. ¿Qué es incredulidad? Incredulidad es poner en duda la palabra de Dios. Es escepticismo. No creo, ¿será? ¿Será cierto que hay un Dios que vive en los cielos y que nos puede ver y que puede estar en todo lugar? ¿Será? El ser humano empieza a poner en duda la palabra de Dios. Jesús conocía los corazones que aquellos hombres que estaban escuchando no tenían esa intención de hacer la voluntad de Dios ni de vivir para Dios, solamente se acercaban por morbosidad, por curiosidad. Nada más a ver qué dice hoy Jesús. A ver qué dice el maestro. Es más, la mayoría de ellos nada más se acercaban para escuchar a Jesús, para ver en qué va a decir mal Jesús, para que lo podamos acusar y para que lo podamos entregar. Esa era la intención. No tenían una intención de querer buscarle, de querer entenderle, de querer humillarse ante él y decir: tú eres el Mesías. No tenían esa intención. Lo podemos ver en otros pasajes. Nos llevaría más tiempo si nos ponemos a leer cada pasaje, pero ahí está en la Biblia. Lee los evangelios y te vas a dar cuenta de verdad la mente tan malvada y la intención tan malvada que tenían los hombres, los fariseos, los religiosos de esos tiempos. Entonces no es que Dios no quiera darles a entender que ellos tenían una mala intención. Porque a los que sí quieren saber, a los que sí quieren entender, miren cómo les trata Jesús. Es más, Jesús terminó de predicar y según lo que dice la parábola del sembrador, no toda la multitud que escuchó la parábola se acercó a decirle: Señor, a ver, explícanos. No. Qué diferente hubiera sido que se hubieran acercado todos: Señor, a ver, ya nos dijiste la parábola del sembrador, pero no entendimos, Jesús. No entendimos. Quiero que tú nos expliques así como hicieron los discípulos. Yo pregunto, ¿será que si hubieran tenido esa actitud, Jesús? No quiero que sepan, ni que oigan, ni que vean, ni que escuchen, ni que entiendan. ¿Será que les hubiera dicho eso Jesús? Pero ellos no. Ya terminó de contar Jesús sus cuentos, sus fábulas. Nos vamos. Pero solo los que estaban realmente interesados se acercaron y le preguntaron: Maestro, explícanos, ¿a qué te referías con todo lo que tú nos has enseñado? ¿A qué te referías? Hay un gran peligro. Hay un gran peligro con que el corazón de este pueblo sea engrosado. Muchos de los que estamos aquí, no es la primera vez que escuchamos la palabra. Muchos de los que estamos aquí, domingo tras domingo, lo venimos oyendo. Piensa,
¿Cuántos años han pasado? ¿Cuántos días? ¿Cuántas horas? ¿Cuántos segundos? Y la paciencia de Dios. Si que Dios no quiera que te salves, si que Dios no quiera que entiendas, como dice en el Salmo 103, tiempo ha de que nos hubiera consumido. Tiempo ha de que nos hubiera consumido. Pero Dios viene con esa paciencia, viene con ese cuidado. A ver si hoy, sí, a ver, el domingo pasado no entendieron, no le hace, hoy allí voy a estar de nuevo, dice Dios, les voy a hablar al oído, les voy a hablar al corazón para que me entiendan, para que se vuelvan a mí, para que no perezcan, porque son ellos los que están en peligro. Porque son ellos los que están en peligro y de muerte eterna. Pero cuidado con los corazones engrosados. ¿Qué es un corazón engrosado? Aquel que el conocimiento que recibimos en cuando leemos, cuando escuchamos una predicación, se vuelve como una capa de que ya no produce nada en nuestro corazón y en nuestro ser. Se engrosó, ahí está, y no trae ningún beneficio en el alma ni en el corazón. Es, por ejemplo, los alimentos. Los alimentos que nosotros comemos, para que puedan ser beneficiosos a nuestro cuerpo, los tenemos que digerir. Nuestro cuerpo tiene que digerirlo. Y tenemos que aprovechar los nutrientes para estar activos de aquí para allá. ¿Qué pasa? Si nosotros no le damos ese cuidado o no hacemos lo que nos corresponde para que esos alimentos nos hagan bien, esos alimentos, ¿qué nos van a hacer? Mal. Vamos a engordar. De repente las arterias de nuestro corazón se van a tapar de tanta grasa y un día el corazón va a dejar de latir. Así pasa en lo espiritual. Si tú no estás digiriendo la palabra cada domingo, si tú no la estás poniendo por obra, se va a ir engrosando como una grasa dañina. Porque esta palabra no es para saber ni para nada más hacernos más intelectuales, no. Esta palabra es para vivirla. Es el fin que Dios dejó. Que la palabra, que su palabra sea puesta en práctica. Que seamos hacedores y no solamente oidores. Pero el pueblo tenía un corazón engrosado y con oídos oyen pesadamente. Eso pasa. De repente puede haber una persona acá entre nosotros que diga, oh, va a hablar el hermano otra vez acerca de la incredulidad, pero ya escuché mucho de la incredulidad. Ya me sé varias prédicas, varios sermones acerca he leído artículos, he leído diferentes predicadores. Ya me sé todo de la incredulidad. Que del amor, ya me sé un sinfín de prédicas del amor. Que del arrepentimiento, ni se diga. Ya me lo sé de memoria, todo. Y pareciera que no hace ningún efecto en el corazón. Oyen pesadamente. De repente para esas personas les empieza a parecer fastidiosa la prédica. Ay, otra vez. Ay, ojalá que el hermano no se vaya a tardar mucho hoy. Ojalá que al menos solo 30 o 50 minutos de prédica. Y les pesa, pero están aquí por obligación o porque quizás quieren engañar y acallar su conciencia de que están bien con Dios solamente por estar aquí. Y de verdad, qué bueno que estés aquí. Dios quiere que estés aquí. Dios te trae aquí, pero te trae con un propósito. Nosotros no mandamos a nuestros hijos a la escuela para que se la pasen jugando nada más allá o distrayéndose o perdiendo el tiempo. Lo mandamos para que sea útil para ellos, para que puedan aprender algo que más adelante en sus vidas les sea beneficioso. ¿De qué va a servir que el niño vaya a la escuela si no se pone a estudiar? Lo mismo pasa aquí. ¿De qué va a servir? Pero tenemos que tener cuidado, mucho cuidado con la incredulidad. Es por eso que Jesús decía cada vez que terminaba de decir una parábola, Jesús decía, el que tenga oídos para oír, oiga. Él quiere que todos oigan. Pero Jesús lo deja claro, el que tenga oídos.
¿Por qué? Porque el que no quiere tener el oído tampoco lo va a obligar Dios. No lo obliga, porque Dios no quiere nada a la fuerza. De nuestra propia voluntad tenemos que servirle, seguirle y vivir para Él. Quiero que retomemos nada más un pedacito, la primera explicación que da Jesús acerca de la parábola del sembrador. Marcos capítulo 4, versículo 15. Marcos capítulo 4, versículo 15. Dice, empieza Jesús a explicar, pero aquí hay algo muy importante. Dice, y estos son, ya escuchamos la parábola del sembrador, ya sabemos el contexto. Está hablando aquí del primer lugar donde cayó la semilla. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Los de la semilla que cayó junto al camino son aquellos que han escuchado la palabra, pero enseguida viene Satanás. Yo quiero hacer una aclaración con esto, en este versículo. Quiero dejar algo bien claro, de verdad, de parte de Dios, para que no nos confundamos, para que no nos engañemos a nosotros mismos. Muchas personas, cuando les preguntas y les confrontas, oye, ¿por qué todavía no te entregas a Dios? ¿Por qué todavía no has tomado la decisión de seguir a Cristo, de arrepentirte de tus pecados, de tomar en serio su palabra? ¿Por qué? ¿Saben con qué se excusan? Es que Satanás, es que el diablo viene y me dice esto. Y Satanás quitó la semilla, y Satanás quitó la palabra. Quiero decirte una cosa. El diablo no puede quitarte nada, a menos que tú se lo permitas. No puede quitarte nada el diablo si la palabra que recibiste la retienes tú y le dices, Señor, yo te quiero servir y no me lo van a arrebatar por nada ni por nadie, porque yo estoy decidido a servirte, a humillarme, a seguirte por el resto de mi vida. Mira, el diablo no va a poder. Jesús no mintió cuando dijo que si resistimos al diablo, ¿qué va a pasar? Jesús lo dijo. Entonces, las personas que pasan por este problema de que Satanás viene y les quita la palabra, ¿saben por qué es? Porque ni siquiera tenían la intención de seguir a Dios. Bueno, viene el diablo, ahí está, llévatelo, llévate mi semilla, no me va a servir para nada. Eso le dicen con sus actitudes. Pero luego cuando les confrontas, es que el diablo, y le echan la culpa al diablo. Él es perverso. Él es un vil y miserable ser que existe desgraciadamente en nuestro mismo entorno. Pero Dios nos ha dado el poder de que si resistimos al diablo, Él huirá de nosotros. Ahora bien, ¿por qué no le resistimos? ¿Por qué no se le resiste? ¿Por qué no le resistes? Por incredulidad. Déjame decirte, la base de todo pecado. A veces nos ponemos a sacar predicaciones que pecado de la mentira, que el pecado del enojo, que el pecado de la codicia, del adulterio, y sacamos un montón de temas del pecado, y es bueno que nosotros estemos enterados cuáles son las causas de todos los pecados, pero tenemos que entender algo. La incredulidad es la base de todos ellos. Es la fuente de todos los pecados. ¿Por qué? Porque la incredulidad es no creer en Dios. Y si no creo en Dios, me lleva a pecar contra Él, a ofender su palabra, a ofender su nombre. Por eso tenemos que ir nosotros a la raíz. ¿Han escuchado cuando vamos al médico? Se utiliza mucho este término, de que cuando vamos a un médico,
Llegamos con el médico y le decimos, doctor, mire que traigo a mi hijo, está hirviendo en calentura, doctor. Está hirviendo en calentura. ¿Y qué le has dado a tu hijo? No, pues solamente lo que tenía yo allá, le di una neumelubrina, le di un paracetamol allá, nada más para que se le baje la calentura. Rápidamente el doctor viene, estudia, le abre la boca al niño y se da cuenta, no, el niño tiene una infección en la garganta. Para que pueda quitarse la temperatura, tenemos que acabar con la infección. Y él, con su conocimiento, con sus estudios que tiene, todo lo que sabe, él receta el medicamento que va a acabar con ese mal, con esa enfermedad, con ese daño. En la espiritualidad es lo mismo. Qué bueno que tú ya estés viendo, cuidándote de no mentir. Qué bueno que tú ya te estés cuidando de no enojarte. Qué bueno que tú ya te estés cuidando de no robar, de no hacer ningún pecado. Pero si no te cuidas de la incredulidad, todo se va a derrumbar. Todo se va a derrumbar. ¿Sabes por qué? Porque te vas a engañar en tu corazón. Uno de los peores consecuencias que tiene la incredulidad cuando no se toma en serio la palabra de Dios es que uno mismo se empieza a engañar en su corazón. Se engaña. Y se engaña de una manera de verdad muy busco palabras como decirlo, muy tenebrosa, muy de verdad terrible. ¿Por qué? Porque al menos si yo fuera engañado por otra persona, de alguna manera pudiera darme cuenta. Pero ¿quién me hace darme cuenta si yo me estoy engañando con mi propio corazón? Yo solo no puedo ver mi engaño. Por eso Jesús dice la palabra en Jeremías 17, que el corazón es maligno y engañoso. ¿Y quién lo conocerá? Solamente Dios. Y solamente si nos acercamos a Dios podemos conocer las intenciones de nuestro malvado corazón. Quiero darte un ejemplo de una persona que vivió hace muchos años en los tiempos de los reyes, que fue una persona incrédula, que nunca le quiso hacer caso a Dios. Es catalogado como uno de los peores reyes que existieron sobre la tierra. Y vamos a leer y vamos a escudriñar un poco su vida para que no nos vaya a pasar a nosotros. Vamos a verlo en Primera de Reyes, capítulo 22. Primera de Reyes, capítulo 22. Dice, quiero leer, son varios versículos que vamos a leer para que podamos entender el contexto de esta historia. Está hablando del rey Acab. Dice, 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Quiero hacer un paréntesis aquí. Me sorprende la continuidad que lleva la Biblia en ciertas cosas. Resulta que un capítulo antes, en el capítulo 21, el último versículo del capítulo 21. A ver, se los voy a leer aquí. En el último capítulo, en los últimos versículos del capítulo 1, nos narra la historia de cómo este rey Acab fue confrontado por el profeta Elías, le hizo saber cuál era su destino si no se volvía a Dios, si no le entregaba su vida a Dios. Y pasó algo, y te lo voy a leer, no lo tengo puesto allá, pero te lo voy a leer. Dice, viene Elías, le dice de lo que se va a morir, cómo va a ser su muerte, la muerte de su esposa, y le trae una profecía de verdad, de terror a Acab. Después de que Acab escuchó el mensaje de Dios, dice acá lo siguiente: sucedió que cuando Acab, versículo 27, sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos, ciñó su carne con ropas ásperas. Dice, durmió sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio, y anduvo
humillado, el peor de los reyes, el más perverso que te puedas imaginar de todo Israel, recibió una palabra de advertencia y en ese momento ese rey se humilla delante de Dios. ¿Qué pasa? Siguiente versículo. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, versículo 29, vean el corazón de Dios. De verdad es algo que, de verdad que nos debe de llevar a razonar, nos debe de llevar a humillarnos, a reconocer su misericordia. Porque miren lo que dice, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? ¿No has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. ¿Qué quiero que entendamos con esto? Que hasta el ser más perverso, cuando se humilla delante de Dios, cuando lo busca de todo corazón, Dios tiene compasión de él. Dios tiene compasión de él. Imagínate, yo me pongo a imaginar en esa escena. Si nosotros sabemos el contexto por el cual vivía Acab, Acab fue uno de los peores reyes que fomentó la idolatría. No solamente fomentó la idolatría él y su esposa Jezabel, sino que mandaron a matar a los sacerdotes de Jehová. Mandaron a matar, a hacer una persecución. Y hacía todo lo vil y menospreciable que te puedas imaginar. Y aún así, cuando vio su arrepentimiento, cuando vio su humillación, Dios se compadeció de él. Entonces, en esta continuidad, en el capítulo 22, comienza diciendo: 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. ¿Cómo Dios cumple sus promesas? Esto nos está diciendo algo. Dios cumple su palabra. Dios es fiel. Es el hombre que no es fiel, es el hombre que le es infiel y que no quiere reconocer los caminos de Dios. Pero Dios cumple su palabra. Cuando Dios profiere una promesa, Él la cumple. Y pasaron 3 años, no un día, no una semana, no de que ya te perdoné acá y al ratito se le acuerda a Dios, ese es el peor rey y lo voy a castigar. No, pasa mucho tiempo. Dios es paciente. Dios da oportunidad. Dios da oportunidad. ¿Y qué pasó? Versículo 2, vamos a seguir leyendo. Voy a tratar de leer un poco de corrido para no atrasarnos. Y aconteció que el 3er año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel, versículo 3, y el rey de Israel, el cual era Acab, le dijo a sus siervos: ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria? Versículo 4. Y dijo a Josafat era el que estaba puesto como rey en esos tiempos, pero de la parte del territorio de Judá. Era un rey, o sea, fue Josafat y le dijo: ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? A diferencia de Acab, por el testimonio que nos dice la palabra, Josafat tenía un corazón de que buscaba siempre la voluntad de Dios. Buscaba siempre, ¿qué va a decir Dios? ¿Qué tiene Dios para nosotros? Buscaba hacer la voluntad de Dios, muy a diferencia de lo que venía haciendo Acab. Entonces él recibe una invitación de parte de Acab y le dice: ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel: yo soy como tú, y mi pueblo es como tu pueblo, y mis caballos son como tus caballos. Mis caballos como tus caballos. Versículo 5. Dijo luego Josafat al rey de Israel: yo te ruego, aquí vemos de que él buscaba primero, ¿qué va a decir Dios? Ok, me estás invitando a salir a la guerra, me estás invitando a que vayamos a tomar una posesión que según tú dices que nos pertenece, pero a ver, acá detengámonos un momento, vamos a ver, ¿qué dice Dios acerca de eso? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y le dice: yo te ruego
que consultes hoy la palabra de Jehová. Versículo 6. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas como 400 hombres, a los cuales dijo, escuchen a cuántos profetas reunió. 400 profetas, como 400 hombres, a los cuales dijo, iré a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré. Y ellos dijeron, sube, porque Jehová la entregará en manos del rey. Aquí es algo muy curioso, porque pareciera que el rey Acab estaba consultando la voluntad de Dios, mandó a llamar a los profetas, aquellos que según hablaban en nombre de Dios, pero él había escogido a quienes profetas iba a llamar. No llamó a cualquier profeta. Él había escogido a qué profeta iba a llamar para consultarle. Él ya tenía identificado a los profetas que le iban a decir lo que él quería escuchar. Y esto es un síntoma de incredulidad. ¿Por qué? Porque como no quiero creer en Dios, como quiero permanecer incrédulo, pues no quiero escuchar la verdad. Quiero mejor seguirme llenando de mentiras. Por eso es que de repente digo, voy a dejar de congregarme y mejor me voy en un lugar donde me hablen más Dalai, más suavecito. Que digan lo que yo quiero escuchar, que soy un hijo de Dios. O las mujeres, que soy la princesa del rey, qué bonito se escucha. Pero nadie quiere escuchar que les digan, eres un pecador, te tienes que arrepentir. Y estás bajo condena eterna si tú no te vuelves a Dios. La incredulidad, eso produce un corazón que se engaña a sí mismo y busca ser engañado. Que se engaña a sí mismo y busca ser engañado. Él se estaba engañando. Vamos a salir, vamos a pelear, vamos a triunfar, vamos a salir victoriosos. Ay, no solamente eso, voy a buscar, ya sé quiénes van a estar de mi parte. Llamo y no voy a llamar solo a uno para que Josafat me crea. Voy a traer no solo a 2, ni a 5, 400. Que los 400 profeticen a ver qué tiene Dios para decir para nosotros. Y resulta que los 400 a una voz le dijeron, ve y sube. Dios te va a dar la victoria. Dios te entregará. Jehová, sube porque Jehová la entregará en mano del rey. Yo te pregunto a ti, ¿qué es lo que tú quieres oír? ¿Qué quieres escuchar? ¿Palabra de Dios realmente? ¿Es palabra de Dios lo que quieres escuchar? ¿O quieres seguir los engaños? Porque si quieres seguir con el engaño de la religiosidad y ese evangelio rebajado, hoy en día hay un montón y tienes para escoger. Hay más de 400. Y puedes ir y te pueden decir lo mismo. Tú mira, con que cumplas con venir, cumplas con dejarnos tu dinero aquí, con que cumplas, con que hagas algunas cositas por allá. No importa que sigas con tu adulterio, no importa que sigas codiciando, no importa. Dios te dará la victoria. La carne es débil, no se puede vivir en santidad. ¿Quieres escuchar eso? Hay un montón para escoger. Hay un montón. Versículo 7. Y dijo Josafat, como que todavía tenía algo en su corazón, Josafat como que decía, no, aquí hay algo raro, hay algo extraño. Y le hace esta pregunta a Acab, ¿hay aquí algún profeta de Jehová por el cual consultaremos? ¿Hay aún aquí algún profeta de Jehová? Y veamos lo que dice el versículo 8. El rey de Israel respondió a Josafat, aún hay uno, ciertamente había uno, aún hay uno, hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo lo aborrezco, porque nunca profetiza bien, sino solamente mal. Nunca profetiza bien,
sino solamente mal. Pero en un corazón es incrédulo a la palabra de Dios. Piensa que todas las predicaciones, que todas las advertencias que se le hacen solamente es para amenazarlo. Piensan que solamente es para hacerle la vida de cuadritos, para amargarle la vida. Eso piensa. No se da cuenta que es una advertencia para que su vida sea salva. Si no piensa de que están contra él y no se da cuenta que él mismo está contra Dios. Y eso es peor. Eso es mucho peor, estar en contra de Dios. Dice en Hebreos, terrible cosa es caer en manos de un Dios vivo. Terrible cosa es. Aún así, dice, nunca me profetiza bien, sino que solamente el mal. Como queriéndole hacer entrar en razón. Miren, esto es algo triste. ¿Por qué es triste? Porque Acab había recibido la evidencia de que Dios era un Dios perdonador. Acab tenía la evidencia. Yo quiero hacer una pregunta, a ver aquí, entre los que estamos aquí, ¿tú has tenido una evidencia de que Dios es misericordioso para contigo? ¿Has tenido evidencias? Entonces, ¿qué pasa? Que todavía sigues en el mismo camino. Esto que pasó con Acab, 3 años pasaron, según lo que dice la Escritura. 3 años pasaron sin guerras. Dios cumplió su promesa cuando él se arrepintió, pero otra vez el corazón de Acab se desvió. Otra vez empezó a ver por su beneficio propio, egoístamente, por su vanagloria. Otra vez empezó a ver a Acab por su vanidad, por su grandeza, y no buscar la gloria de Dios. Entonces dice acá, si no solamente mal, y Josafat dijo, no hable el rey así. No hables así, rey. Versículo 9. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Versículo 10. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Versículo 11. Y Sedequías, hijo de Kenana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo, así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Fíjense cómo obra el diablo. ¿Cómo obra el diablo también? El diablo sabe que eres un incrédulo. ¿Y sabes qué va a hacer el diablo cuando sabes que eres un incrédulo? Va a alimentar mucho más tu incredulidad. Va a alimentarlo más. O sea, no solamente con palabra los profetas ve y sube, sino que aún el diablo usó a uno de esos profetas para que agarre y se haga una representación, para que sea para que parezca más verídico, para que parezca que es la verdad lo que decimos. Haz esto, hazte unos cuernos y haz como que con eso los vas a cornear a tus enemigos, para que parezca más veraz. Cuidado con el evangelio que escuchamos. Hay muchos evangelios que se predican por allá, que pudiera parecer que están disfrazados de verdad, pero al final están orquestados por el diablo. Por eso es tu responsabilidad, es mi responsabilidad, escudriñar que todo lo que sale de mi boca, de la boca de cualquier predicador, desde el púlpito, sea palabra de Dios. Es tu responsabilidad y es mi responsabilidad. Porque delante de Dios, en el día del juicio, no vamos a decir, es que me engañaron, Señor. No. La palabra tenías al alcance. Versículo 12. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo, sube a Ramón de Galad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Versículo 13. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías, le habló diciendo, fíjense, el diablo también allá
luchando, tentando. Vean la propuesta que le hicieron al único profeta que iba a hablar con verdad. Vean la propuesta que le hicieron. He aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos y anuncia también un buen éxito. Vean, gracias a Dios. Gracias a Dios que este hombre, Micaías, decidió serle fiel a Dios. Aún así, hay algo curioso que sucedió. Vamos a ver versículo 14. Y Micaías respondió: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Versículo 15. Vino pues el rey, y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad, o la dejaremos? Él le respondió, fíjense, yo quiero que no nos vayamos a confundir aquí. Miren lo que le respondió Micaías: sube y serás prosperado, y Jehová le entregará en mano del rey. Pareciera que también Micaías mintió. Sin embargo, Micaías aquí lo hizo con sarcasmo, porque él sabía de que el rey Acab lo aborrecía, porque siempre predicaba con la verdad. Entonces fue y se presentó delante del rey Acab, y cuando le hizo la pregunta: ¿podemos subir? ¿Ganaremos la batalla? Entonces Acab, yo imagino a Micaías, que le dijo, hasta ni siquiera tal vez lo miró en los ojos o sonrió con una sonrisa en su rostro, pero le dijo: sube y serás prosperado, sube, y Jehová le entregará en manos del rey. Sube. Veamos qué pasó. Y el rey le dijo: ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Muy adentro del corazón del rey sabía que había otra profecía que no le había sido revelada. Muy adentro. O sea, mira, casi en otras palabras, lo que le estaba diciendo el rey Acab a Micaías es: mira, Acab, Micaías, deja de estar jugando. Dime la verdad. ¿Cuántas veces te voy a exigir? Dime la verdad. Ya le habían dicho lo que él quería escuchar. Pero hubo un fuego allá. Un fuego allá que aún se atrevió a pedirle, exigirle la verdad. Eso pasa en los corazones incrédulos de estos tiempos. De repente van a una religión muerta, donde apapachan sus pecados, donde no les dicen que tienen que vivir en santidad. Y están allá, pero muy dentro de ellos saben, si han escuchado y si han entendido la palabra, muy dentro de ellos saben de que allí no está la verdad. Pero como no quieren ser confrontados, como no quieren ser señalados, como no quieren ser juzgados, como no quieren ser allí reprendidos, me quedo acá. Yo recuerdo que desde muy niño empecé a escuchar la palabra de Dios y fui a muchas religiones. Siempre que tengo la oportunidad de contarlo, lo digo, creo que llegué a ir a todas las religiones de ese tiempo. A la única a la que no fui fue a lo de los testigos de Jehová, pero todas las demás llegué a ir. Pero yo ya había escuchado la palabra en un lugar como este. Y aunque era yo muy niño, de 10, 11 años, cuando yo iba a otras religiones, algo en mi corazón me decía: aquí no está la verdad. Lo que predica esta persona no es lo verdadero, no es el evangelio verdadero. Porque Dios da testimonio en nosotros de lo que es bueno y lo que es malo. Entonces aquí el rey Acab, él sabía que había algo más. Versículo 17. Entonces él dijo, ya le empezó a profetizar lo que Dios había dicho. Yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen Señor, vuélvase cada uno a su casa,
en paz. ¿Qué estaba diciendo allí? ¿Cuál era la profecía? No estaba diciendo que iban a derrotar a todo el pueblo de Israel. Iban a derrotar al rey. Esa era la profecía, porque dice, yo veo a todo el pueblo esparcido, a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. El rey es el que va a sufrir. En otras palabras, mira, si tú subes acá, vas a encontrar la muerte y no vas a vencer. Y el pueblo va a regresar, pero tú no. Tú no vas a regresar, porque vendrá el castigo por tu incredulidad. Versículo 18. Y el rey de Israel dijo a Josafat, vean, él se atrevió a exigirle una profecía verídica a Micaías y después de eso se atreve a renegar diciendo, no te lo había yo dicho, ninguna cosa buena me profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. No te lo había yo dicho, Josafat, fue en vano que lo traigamos, me iba a profetizar mal otra vez. No te lo había yo dicho. Versículo 19. Entonces él dijo, oye, pues la palabra de Jehová. Yo vi a Jehová, fíjense lo que Dios, esta visión que le mostró a Micaías. Yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos junto a él, a su derecha y a su izquierda. Versículo 20. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galad? ¿Quién inducirá a Acab? Aquí hay algo que tenemos que meditar detenidamente. Vuelvo a repetir, no es que Dios desee el mal, no es que Dios quiera el mal, ni la condena del ser humano, sino por cuanto el mismo Acab se había revelado. No nos olvidemos que una de las características de Dios es Dios justo. Es Dios justo, que practica la justicia y que hace justicia. ¿Cuántas veces por medio de Elías le habían profetizado a Acab que se convirtiera de sus malos caminos? ¿Cuántas veces se le habló? Y aún hubo un tiempo en el cual leímos que hasta se le perdonó y se le dio una prórroga, se le dio una oportunidad. ¿Cuántas veces, cuántas oportunidades tuvo Acab? Pero llega un momento en que Dios dice hasta aquí. No quisiste, eres rebelde, ya no hay más oportunidad para ti. Ese momento había llegado. Ese momento había llegado y por eso dice que Dios le dijo a los que tenía, ¿quién va a subir ahora sí? ¿Quién va a subir y hacer que Acab caiga? Ya no va a haber más oportunidad para él. Oportunidades se le dieron y muchas, así como a ti y a mí. ¿Cuántos años estamos recibiendo las misericordias de Dios? ¿Cuántos años? ¿Cuántos días? Versículo 21. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo induciré. Y Jehová dijo, ¿de qué manera? Versículo 22. Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Ahí vemos por qué los profetas estaban profetizando. Se había un espíritu de mentira para que hagan caer acá. Pero ahora quiero que tú entiendas esto. Era su mismo pecado de Acab que le iba a hacer caer. Porque si Acab se hubiera arrepentido de su incredulidad y hubiera decidido creerle a Dios, nada de eso hubiera pasado. Pero como dice Dios, bueno, está bien, no me quiere creer a mí, no me quieren creer a mí, está bien, ahí está, créanle al diablo, créanle, porque pareciera que para
La humanidad, para los seres humanos, pareciera que para muchos es más veraz el diablo que Dios. Es una blasfema lo que estoy diciendo, quizás, pero por eso digo pareciera, porque no es así, pero con sus actitudes le dan más crédito a lo que dice el diablo. Le dan más crédito a lo que dice el diablo. Entonces dice Dios, bueno, no me quiere creer a mí, está bien. Se salió con la suya Acab. Ya no le voy a molestar. Ya no le voy a decir nada que vaya en contra de sus pensamientos, de su manera de creer, de su propio corazón. Ya no, ya no. Es lo que él quiere. Le doy lo que él quiere. Y fue. Y dice, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo. ¿Entendemos esto? Dios tiene mano dura. Dios es amor, sí. Es un Dios tierno, misericordioso, bondadoso, benigno, benevolente. Sí. Pero también Dios tiene mano dura contra el pecado. Nosotros como seres humanos, cuando vemos a una persona cometer un crimen, no sé, un asesinato, una violación, nuestro instinto de justicia es que todo el peso de la ley caiga sobre ese criminal. No si somos como seres humanos. ¿Cuánto más Dios, que Él es perfecto? ¿Cuánto más Dios, que Él es perfecto? Versículo 23. Y ahora, he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová te ha decretado el mal acerca de ti. Versículo 24. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenana, y golpeó a Micaías en la mejilla, diciendo: ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Versículo 25. Y Micaías respondió: he aquí tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Versículo 26. Entonces el rey de Israel dijo: toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo de rey. Versículo 27. Y dirás así: ha dicho el rey, echad a este a la cárcel y mantenedle con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Ni con todas las advertencias más claras que se podían dar, ni aún así quiso creer. Ni aún así quiso creer. ¿Qué necesitas escuchar tú para que puedas creer? ¿Qué necesitas escuchar? ¿Quieres tener el mismo fin que este rey? ¿Quieres tener ese mismo fin? No es la voluntad de Dios que tú tengas ese fin. Por eso viene amorosamente a hablarte, a decirte con toda paciencia. Versículo 28. Y dijo Micaías: si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo: oíd, pueblos todos. Versículo 29. Subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galat. Versículo 30. Y el rey de Israel dijo a Josafat, la astucia del rey, pensó que se iba a burlar de Dios. Pensó que se iba a burlar de Dios. Y miren hasta qué grado, qué cosas tan ridículas, es la palabra, ridículas, le llevó a hacer su incredulidad. ¿Qué cosas tan ridículas? Le dijo al rey Josafat, al otro rey: yo me disfrazaré y entraré en la batalla, y tú ponte tus vestidos. Aún tenía malicia, porque como ya sabía que la profecía era en contra del rey específicamente, vean la malicia del corazón de Acab. No queramos verlo como pobrecito Acab.
Ay, qué injusto, Dios hizo que se engañe. No, no, Dios hizo que se engañe. Él de por sí ya estaba engañado. Y él se engañaba a sí mismo. Dios no engaña a nadie. Dios no le miente a nadie. Ponte tus vestidos. O sea, para que cuando, como es el rey el que van a matar, dijo Micaías, cuando lo vean a él, al menos yo me voy a salvar. ¿Qué pasó? Y el rey de Israel se disfrazó y entró en batalla. Versículo 31. Mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes de los carros diciendo, escuchen cómo se empieza a cumplir la profecía. Porque vuelvo a repetir, la profecía era en contra del rey, no del pueblo en su momento. No peleéis ni con grandes ni con chicos, sino contra el rey de Israel. Ese es el que nos importa. A él vamos a acabar, vamos a destruirlo. Yo me imagino a Acab, quizás se disfrazó de uno de un siervo, de uno más de los soldados. Ya burlé a Dios. Ya burlé a Dios. Así no van a reconocer que soy el rey de tantos que somos. De tantas personas que somos, y más que en esos tiempos, quizás se parecían todos con barba, con cabello largo, la misma ropa. ¿Quién iba a reconocer al rey disfrazado? Nadie me va a reconocer, nadie va a creer que yo soy el rey así como estoy con estas vestiduras. Cuidado, porque la incredulidad, querido hermano, querido amigo, la incredulidad te lleva a burlarte de Dios. ¿Y qué nos dice en Gálatas 5? Dios no puede ser burlado. Lo que siembras, Dios no puede ser burlado. Pero la incredulidad te lleva a querer burlarte de Dios. Qué feo, qué terrible. Versículo 32. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, ciertamente este es el rey. Parecía que todo salía de verdad como el rey lo había planeado. Ciertamente este es el rey. Y vinieron contra él para pelear contra él. Mas el rey Josafat gritó, versículo 33. Viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él. Versículo 34. Y un hombre disparó su arco a la aventura. Disparó su arco por donde quiera, por donde sea, agarró su flecha, apuntó al aire e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura. Qué impresionante es esto. ¿Qué nos enseña esto? Las casualidades no existen. Porque ya estaba profetizado. Y aún quisieron engañar a Dios, quisieron burlarse de Dios por ese rey perverso. Y por más que lo intentó, hizo su mejor esfuerzo para engañarlo y que salga sus planes a pedir de boca como él los quería. Dios frustró sus planes. Porque de Dios nadie se burla. Y ahora imagínense esa escena, porque te digo, se disfrazó. Dice acá, porque aún el Espíritu Santo de Dios, quien inspiró la palabra, aún se toma la molestia de especificar ciertas cosas. ¿Dónde cayó la flecha? Entre las junturas de su armadura. Yo me imagino que estaba bien protegido. Casco, aquí la coraza de hierro. Y estaba bien protegido el rey como para que no le alcance y si le llega a dar una flecha no lo mate. Pero ¿saben qué es las junturas de la armadura? En una rendijita. Allá quizás es donde se unía la parte de la espalda con la parte del pectoral, donde se unía quizás en una pequeña rendijita. Ahí fue a dar la flecha. Pero Dios
ya se lo había advertido. Y Dios no quería que él se perdiera. ¿Te das cuenta a dónde te puede llevar tu incredulidad si sigues así? Porque, vuelvo a repetir lo que decía yo al principio, Dios no cambia. No va a tener más compasión de ti que de otro, porque dice la palabra que Él no hace acepción de personas. Dios tiene la misma compasión para con todos, le da oportunidad a todos según su soberanía. Por eso, yo te digo, peligro, peligro si tienes incredulidad en tu vida. Peligro si no le crees a Dios. Peligro si no estás tomando en serio su palabra. Peligro si pones en duda la palabra de Dios. Dios no juega. Dios no juega, no está jugando. Dios te quiere salvar. Dios te quiere salvar. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Vas a seguir el mal ejemplo de este rey? Cerrar mis oídos, no quiero escuchar la verdad, quiero oír lo que yo nada más quiero escuchar. Que me digan que Dios me ama. Ah, Dios me ama. Y te lo vas repitiendo, Dios me ama, Dios me ama, Dios me ama. No importa que sea un iracundo, no importa que sea un mal pensado, no importa que sea un mal hablador, un grosero, no importa el pecado que yo viva, Dios me ama, Dios me ama. Cuidado. Cuidado. De verdad. Ten mucho cuidado. Corre en peligro tu vida. Y de manera eterna. Eterna. No es amenaza. No es para tratar de amedrentarte, para infundirte miedo, no. Es una advertencia. Dios no quiere que nosotros perezcamos como el caso del rey. Ahora bien, tenemos que cuidarnos, porque la incredulidad es uno de los pecados más sutiles, que muchas veces no lo podemos alcanzar a ver, pero ahí está. Cuando desconfiamos en las promesas de Dios, cuando empezamos a dudar de lo que Él ha dicho, si a nosotros como redimidos, como salvos, Dios nos dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, creerle. Puede venir la preocupación, somos seres humanos, tenemos emociones, puede venir la preocupación, puede venir la tristeza, cierta desesperación, pero no nos hundamos, vayamos, busquemos a Dios, no nos hundamos pensando, ¿qué voy a hacer? Dios ya me abandonó, ¿dónde está Dios? Estoy solo en esto. No, cuidado. Así que tú tienes la responsabilidad, una vez más, de parte de Dios, te confronto a ti personalmente, tú tienes la responsabilidad de escudriñarte a ti mismo y ver si hay incredulidad en ti. Y si lo hay, ponte a cuentas con Dios. Él te va a ayudar. De repente vemos personas que empiezan a venir y de repente dejan de venir y se van. Ya no regresan, y cuando les preguntas ¿por qué no regresaste? O ¿por qué no estás buscando? A veces uno empieza a poner pretextos de que no es que ahí donde van, ahí donde se reúnen ustedes, fíjate que tal hermano me tropezó, el carácter de este hermano, de esta persona que se dice cristiano me tropezó y me dio un mal ejemplo, y pues mejor me voy. ¿Para qué? Oye, Dios le pedirá cuentas a esa persona que pone tropiezo delante de ti, pero no olvides que tú también tienes la responsabilidad de que tu salvación es personal y que tienes que buscar a Dios de todo corazón y que tienes que mirar a Cristo como nos dice su palabra, poner nuestra mirada en Él. No digamos por culpa de este, por culpa de aquel, no.
es por culpa de una incredulidad, porque no has creído en las promesas de Dios. En las promesas que dice que lo que Él empieza, Él lo va a terminar. En las promesas que dice que donde Él está, también nosotros podremos estar. Y un sinfín de promesas tan hermosas que ha dejado Jesús. ¿Lo crees? ¿Crees en las palabras de Dios? Es terrible. Quiero terminar con una reflexión en Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Capítulo 3, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. No. A ver, permítame un momentito. Primera de Juan 5, sí, 5, 8, perdón. Dice aquí, y tres son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Analicemos lo que está diciendo el apóstol Juan. Dice acá, hay tres personas, tres seres que testifican aquí en la tierra para que nosotros podamos creer. Y dice acá, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. ¿Qué nos está queriendo decir aquí el Espíritu Santo? Si nosotros somos capaces de creerle a otro hombre, a otra persona, ¿cuánto más deberíamos de creer en Dios? ¿Cuánto más? Porque si creemos, porque si tomamos, recibimos el testimonio, hacemos caso a lo que nos dicen otros hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios nos ha testificado acerca de su Hijo. ¿Cuál es el testimonio que Dios nos ha dado? Que su Hijo Jesús se hizo hombre y que vino a este mundo para que todos aquel que en Él crean no se pierdan y tengan vida eterna. Versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Lee con detenimiento este versículo. Es muy importante. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Para empezar, dice aquí, no podemos engañar a Dios. Si nosotros decimos creer en Dios, su testimonio de Él tiene que estar en nosotros. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio, es un hecho. Tiene el testimonio, dice, en sí mismo, en nosotros mismos. Vivimos como Jesús, nos comportamos como Cristo, en amor, en paciencia, en piedad, en toda buena obra. Nos comportamos como Jesús, siguiendo su ejemplo. Así que aquí
Es una mentira que haya una persona entre nosotros o en cualquier otro lugar que diga creo en Dios y que esté viviendo de una manera desordenada y todo lo contrario a la vida que llevó Jesús aquí en la tierra. Es mentira, es engaño, porque el que cree realmente en Dios lo demuestra con sus hechos, con su manera de vivir, con su manera de actuar. Aquí lo dicen, no es cosa mía. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. ¿En sí mismo de quién? De la persona que cree en el Hijo de Dios. Y acá hay algo terrible. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Si tú no le estás creyendo a Dios, si tú no le estás creyendo a Dios, quizás no te atrevas a decirlo con tus palabras, pero con tus hechos le estás diciendo a Dios, Señor, eres un mentiroso. Qué terrible. Porque el que no ha creído le hace mentiroso a Dios. Qué terrible. Imagínense acusar a Dios de mentira. ¿Quién se atreverá a acusar a Dios de mentira y que le vaya bien? ¿Quién? Hasta el día de hoy, hasta esta fecha en la que estamos viviendo, no ha habido ninguno, ni en la historia pasada, ni en la historia actual, ni en la que ha de venir, que pueda tachar a Dios de mentiroso sin que pague por ello. A menos que tal persona se arrepienta y lo busque de todo corazón y se vuelva a Él y deseche la incredulidad de su vida. Fíjense qué terrible. Yo sé que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros cuando decimos algo, nos gusta que nos crean, ¿verdad? Y cuando la persona a la que le estamos diciendo alguna cosa no nos cree, ¿cómo se siente? Duro. Se siente un dolor, no me creyeron. Y a veces hasta uno llega a pensar, porque a mí me ha pasado, ¿para qué hablo con verdad si de todas maneras no me van a creer? Si a nosotros nos gusta que nos crean, ¿por qué no habremos de creerle a Dios? Nosotros sí hemos mentido, sí hemos practicado la mentira, sí hemos sido hijos del diablo, porque el diablo es padre de la mentira, lo hemos sido. Pero Dios nunca ha mentido. Nunca ha mentido. Nosotros sí. Y aun si las personas a las que les decimos las cosas no nos llegan a creer, hay razón para que no nos crean. Porque quizás en otro momento sí les mentimos. Así que no nos debemos de molestar cuando les decimos algo y ya empiecen a desconfiar de nosotros. Porque nosotros les hemos dado motivos para que duden. Pero Dios no nos ha dado ningún motivo para dudar. Todo lo contrario. Versículo 11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Versículo 12. El que tiene al Hijo, tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Ese es el testimonio de Dios. Que en Jesús podemos tener vida. Que en Jesús podemos ser libres. ¿Le vas a creer de aquí en adelante? ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Qué vas a hacer con tu vida de aquí en adelante? ¿Le vas a creer o vas a seguir viniendo acá sentado a escuchar nada más, a ver cómo pasan los días, las horas, los domingos? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Eso es lo que importa ahorita.
que nos preguntemos, ¿qué voy a hacer con mi vida de aquí en adelante? Dios no se cansa de darme motivos para que yo crea en Él, no se cansa, nos da uno tras otro, uno tras otro. No se cansa de darnos motivos. ¿Le vas a creer de aquí en adelante? Vamos a cerrar nuestros ojos.